No me toques así. El juicio de Rick Harrison todavía se centraba en los cargos de contrabando y lavado de dinero, un caso financiero seguido intensamente por medios y fanáticos de todo el país. Entonces, el testigo número 27 dio un paso al frente, una mujer joven con un rostro desconocido y un nombre nunca mencionado en estrellas porno. Ella solo ofreció una breve introducción: soy su hija adoptiva. El silencio se apoderó de la sala del tribunal, solo para ser roto momentos después por sus siguientes palabras. Se turnaron conmigo, solo 5 palabras, pero suficientes para trastornar toda la estructura del juicio. Lo suficiente como para arrancar la fachada construida sobre miles de episodios de televisión, apariciones promocionales y la imagen del padre ejemplar de Estados Unidos. Nadie había sospechado que, durante más de una década, Rick Harrison había ocultado una hija adoptiva. Lo que llevó a la sala del tribunal no fue una petición de clemencia, sino un horrible secreto de control, abuso y silencio sistemático. ¿Fueron sus palabras la verdad o simplemente un giro despiadado en el corazón de una tormenta mediática? Primera parte: el ascenso del padrino de la televisión. Rick Harrison había sido durante mucho tiempo un elemento fijo de la televisión de realidad estadounidense. Un emprendedor hecho a sí mismo con comienzos modestos, surgió de las cenizas de una casa de empeño en dificultades en Las Vegas para construir un imperio multimillonario. El mundo llegó a conocerlo como el carismático patriarca de estrellas de empeño, un espectáculo que combinó el encanto de las antigüedades raras con la dinámica personal de una empresa familiar. Desde el momento en que se emitió en 2009 en History Channel, la serie se convirtió en una sensación cultural, cautivando al público no solo con sus extravagantes artículos coleccionables, sino también con su calidez familiar y la inconfundible presencia de Rick. En el centro del espectáculo estaba el propio Rick, un hombre que llevaba con facilidad el manto del héroe estadounidense cotidiano. Era el rostro sonriente y accesible detrás del mostrador de Gold and Silver Pawn Shop, que ofrecía valoraciones expertas y participaba en negociaciones agudas, a menudo humorísticas, con los clientes. Su media sonrisa, su comportamiento brusco pero adorable y su perspectiva experimentada lo convirtieron en un elemento innegable en la televisión. Pero no fueron solo las antigüedades las que cautivaron a los espectadores, fue la dinámica de la familia Harrison. El padre de Rick, Richard Oldman Harrison, aportó una sensibilidad de la vieja escuela, que a menudo chocaba con el enfoque más pragmático y moderno de Rick. El hijo de Rick, Corey, añadió otra capa, que simboliza a la generación más joven y conocedora de la tecnología que lucha contra la tradición, pero permanece profundamente leal al legado familiar. Juntos, formaron una dinámica familiar que era más cautivadora que cualquier pieza de historia llevada a la tienda. Detrás de escena, Rick tomó un control férreo sobre su marca, controlando meticulosamente cómo el público veía a la familia. Exigió aprobar cada corte de episodio antes de su emisión, asegurándose de que ningún detalle pudiera empañar su refinada imagen pública. Cada aparición en televisión, cada entrevista fue una actuación cuidadosamente seleccionada. Si bien ocasionalmente surgieron rumores sobre la personalidad de Rick fuera de la pantalla, lo que sugiere que podría no ser tan cálido como su imagen en pantalla, el hombre detrás de la cámara estaba protegido por su inmensa popularidad y éxito financiero. El público se mostró cómplice, dispuesto a pasar por alto las débiles grietas de la fachada porque, después de todo, Rick era el hombre que había convertido una modesta casa de empeño en un imperio. Sin embargo, hubo una omisión flagrante en la narrativa pública de Rick, una hija. Su familia parecía completa con su hijo y su padre, pero nunca se hizo mención de una hija adoptiva. No hubo fotos familiares, ni historias sobre ella, ni apariciones en el programa. La prensa, deseosa de proteger la marca familiar, la desestimó con explicaciones triviales. Quizás no le gustaba ser el centro de atención. Quizás Rick deseaba proteger la privacidad de sus hijos. En retrospectiva, estas explicaciones parecen insuficientes. La ausencia de este niño no fue simplemente una rareza, fue un vacío intencional. Se convirtió en un abismo que, sin que el público lo supiera, ocultaba una realidad mucho más oscura. En realidad, esta omisión no nació del deseo de privacidad o de una dinámica familiar peculiar. Más bien, fue un borrado estratégico, parte de un esfuerzo de largo plazo para mantener al público, y al mundo, ciego a un secreto horrible. Durante años, Rick había construido una personalidad familiar que estaba completamente separada de la verdad de su propia vida, escondiéndose detrás de la imagen falsa de un padre ideal mientras ocultaba una relación más oscura y siniestra con su hija adoptiva. Cuando las revelaciones del juicio salieron a la luz,
La inquietante verdad comenzó a salir a la superficie. Rick había instalado un sofisticado sistema de vigilancia dentro de su casa, asegurándose de que su hija adoptiva pudiera estar vigilada en todo momento. No tenía acceso al mundo exterior, ni amigos, ni escuela, ni redes sociales. La mantuvieron aislada y su existencia ante el público fue borrada a propósito. La verdad pintaba una imagen muy diferente del hombre que había sido anunciado como el padrino de la televisión. Rick Harrison no era la figura paternal y encantadora que el mundo había llegado a admirar, era un hombre que utilizó su fama e influencia para ocultar un mundo privado y abusivo que pocos podrían haber imaginado. Segunda parte, la chica de las sombras. La niña en el centro de la tormenta era una sombra en la vida pública cuidadosamente construida por Rick Harrison. Durante años, el público creyó que ella no existía, al menos no de manera significativa. Ella no era una entidad, una figura invisible, escondida en el mundo privado de Rick, su existencia oculta bajo la apariencia de un padre adoptivo benévolo que ofrece caridad a un niño con problemas. Pero a medida que avanzaba el juicio, quedó claro que este silencio no era el resultado de los instintos protectores de Rick, era una estrategia calculada para ocultar la verdad. Su nombre nunca fue pronunciado estrellas de empeño. Su presencia estuvo ausente en cada entrevista, cada portada de revista, cada aparición promocional que hizo Rick. De hecho, se sabía muy poco sobre ella, aparte del hecho de que Rick la había adoptado a la edad de 10 años. Sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad, su madre biológica, una drogadicta, había luchado contra la adicción y se la consideraba no apta para ser madre. Su padre era desconocido y se creía que no tenía hogar y que lo encarcelaban periódicamente. Desde muy joven, pasó por hogares de acogida y nunca permaneció en un lugar el tiempo suficiente para formar vínculos duraderos. A los 10 años, fue elegida para un evento benéfico en Las Vegas patrocinado por Rick Harrison. Según su testimonio, él se fijó en ella de inmediato, me miró como si fuera un artefacto único, recordó en el tribunal. A diferencia de los otros niños, ella era tranquila y retraída, y no pedía atención. Poco después de ese momento, Rick comenzó el proceso de adopción. Pero la velocidad con la que sucedió fue inusual, en solo 84 días, obtuvo la custodia legal, sin pasar por los protocolos estándar de adopción. Según la ley de Nevada, se requería un mínimo de 12 meses de verificación de antecedentes y asesoramiento, pero nadie cuestionó la autoridad o influencia de Rick Harrison. Se mudó a su mansión, donde, al principio, todo parecía perfecto. Tenía su propia habitación, ropa fina y comida caliente. Pero rápidamente las reglas empezaron a surgir. Se le prohibió salir de su habitación después de las 8 de la noche y se bloqueó cualquier intento de cerrar la puerta. Su vida estaba regida por un control estricto, sus tutores se rotaban cada pocos meses y se le negaba el contacto con el mundo exterior. No tenía amigos ni vida social y fue educada en casa de forma aislada. A medida que crecía, se dio cuenta de la verdad, no era parte de una familia, sino más bien de un sistema controlado donde cada movimiento, cada interacción, se gestionaba meticulosamente. Cuando se le preguntó por qué nunca se resistió, explicó simplemente, pensé que tenía suerte. Todo niño adoptivo sueña con una familia y yo tuve un padre famoso. Creía que me amaba. Pero a medida que pasó el tiempo, los límites del afecto se desdibujaron. Lo que Rick afirmó que eran actos de amor pronto adquirieron matices más oscuros. Un masaje en la espalda que no pidió, besos nocturnos en la frente que la incomodaban, estos actos gradualmente se transformaron de afecto en algo mucho más siniestro. Las cámaras instaladas en el pasillo eran por seguridad, insistió Rick, pero también eran un símbolo de su control total. Poco a poco, la niña comenzó a comprender que ella no era una hija de Rick, era un objeto, un elemento que debía ser controlado y manipulado. Su medio hermano, Cory Harrison, estaba presente a menudo durante estos momentos y su silencio lo decía todo. Según su testimonio, él se enojaría si ella desobedeciera las reglas de Rick. En un momento, Rick incluso le dijo, necesitas aprender a compartir el afecto en esta familia. Aquí, tu hermano y yo somos uno. Se dio cuenta de que no se trataba de una familia fundada en el amor, sino de una dinámica retorcida y abusiva en la que ella estaba atrapada e impotente. A pesar de su aislamiento, la niña mantuvo registros detallados. Ella documentó cada incidente, cada conversación, cada abuso. Cuando cumplió 15 años, supo que tenía que escapar. Corrió a la comisaría más cercana con la esperanza de liberarse de la pesadilla.
Pero Rick rápidamente intervino, retratándola como una adolescente con problemas que sufre problemas emocionales. La policía le creyó y la devolvieron a la casa, con su habitación ahora más cerrada que nunca. Pero lo que Rick no pudo controlar fue su voluntad de sobrevivir. Conservó sus recuerdos, sus archivos y su determinación. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, estaría lista. Tercera parte, el juicio gira. El juicio de Rick Harrison, que ahora entra en su tercera semana, ya había conmocionado a la nación con sus revelaciones de lavado de dinero y contrabando de antigüedades. Pero el testigo número 27, una joven que alguna vez fue la hija adoptiva de Rick, llevaría el caso a un clímax aún más impactante. Su testimonio, que comenzó de manera bastante inocente, sacudiría la sala del tribunal hasta lo más profundo. Cuando subió al estrado, su identidad se mantuvo confidencial debido a la naturaleza de sus acusaciones. Pero una vez que habló, sus escalofriantes palabras resonaron en la habitación, se turnaron para atacarme. La sala cayó en un silencio atónito. Los periodistas, que habían estado tomando notas diligentemente, se detuvieron incrédulos. El equipo de defensa de Rick inmediatamente solicitó un receso, argumentando que el testimonio era irrelevante para los cargos en cuestión. Pero el juez denegó la solicitud. Durante casi una hora, la mujer describió con desgarrador detalle el abuso que había sufrido a manos de Rick y su hijo, Cory. Habló de manipulación, coerción y el control generalizado que Rick ejercía sobre su vida. A los 15 años, cuando intentó escapar, Rick usó su influencia para que regresara a la mansión, pintándola como una adolescente con problemas que necesitaba disciplina. Sus palabras no fueron solo una acusación, eran la verdad que había llevado durante años, escondida en silencio, hasta ahora. La sala del tribunal escuchó absorta mientras ella sacaba a la luz la oscuridad detrás de la imagen cuidadosamente elaborada de Rick Harrison, la querida figura paterna de Estados Unidos. Tras el traumático incidente, las restricciones a su vida se endurecieron aún más. Sin embargo, uno de los momentos más escalofriantes llegó cuando contó una desgarradora advertencia del propio Rick Harrison. Sus palabras fueron crudas y llenas de una certeza inquietante: nadie te creerá. Soy Rick Harrison. Tú no eres nadie. Más tarde se reveló que el testigo había estado recopilando silenciosamente una vasta colección de pruebas a lo largo de los años, diarios personales, grabaciones de voz, capturas de pantalla e incluso copias de datos de las cámaras de vigilancia instaladas en toda la casa. Ella testificó que había respaldado cuidadosamente esta evidencia en un disco duro, que llevó consigo al tribunal. Este disco duro está ahora bajo examen forense y su contenido ha demostrado ser nada menos que explosivo. Esta revelación marcó un punto de inflexión crítico en el juicio, cambiando dramáticamente el curso del caso. Lo que inicialmente había comenzado como una investigación sobre mala conducta financiera pronto se expandió hasta convertirse en un caso penal mucho más grave y complejo que involucraba acusaciones de abuso, explotación y manipulación psicológica de niños. Después del poderoso testimonio del testigo, el fiscal principal anunció públicamente planes para ampliar el alcance de los cargos, dependiendo de la verificación de las pruebas recién presentadas. El equipo legal de Rick Harrison, sin embargo, se mantuvo callado y ofreció solo una breve negación, afirmando que su cliente refuta cualquier acusación no relacionada con los cargos financieros en cuestión. Mientras tanto, un clip del momento exacto del testimonio del testigo rápidamente se volvió viral en las redes sociales, con el hashtag #HadetTalkTurnSonme siendo tendencia más de 3 millones de veces en apenas unas horas después de la audiencia. Celebridades, defensores de la protección infantil y activistas han pedido una investigación ampliada, exigiendo una mayor protección para el testigo y una investigación más profunda de las preocupantes acusaciones. Los expertos legales creen ahora que el juicio de Rick Harrison está evolucionando hacia un caso penal mucho más intrincado e inquietante, uno que pocos podrían haber predicho cuando comenzó como una simple investigación sobre irregularidades financieras. El foco ha pasado de las cuestiones del lavado de dinero a una investigación mucho más inquietante: ¿cuántas verdades oscuras han quedado enterradas bajo la imagen pública cuidadosamente elaborada que Harrison pasó más de una década construyendo? Cuarta parte, evidencia y diarios. Cuando la verdad aparece envuelta en pruebas contundentes, al día siguiente del explosivo testimonio de la hija legalmente adoptada de Rick Harrison en la sala del Tribunal del Condado de Clark, tanto el jurado como el equipo legal se reunieron antes de lo habitual. Esta programación inusual se produjo como resultado directo de la moción formal de la Fiscalía para ampliar el alcance del juicio basándose en las nuevas pruebas que había presentado el testigo.
Esta evidencia, que incluía un disco duro con cientos de archivos, diarios personales escritos a mano, fotografías y grabaciones de audio, se había recopilado a lo largo de casi una década. Entre las primeras pruebas digitales introducidas se encontraba un disco duro SSD de 2 TB sellado y etiquetado con pruebas, que contenía más de 400 archivos de datos. Estos archivos fueron organizados meticulosamente en una estructura de carpetas detallada con marcas de tiempo, cada una correspondiente a eventos específicos descritos en el testimonio del testigo. Se incluyeron imágenes, grabaciones de audio y videoclips extraídos de cámaras ocultas que habían sido instaladas subrepticiamente en toda la casa de la familia Harrison. Sorprendentemente, varios de estos archivos coincidían con las fechas y contextos que el testigo había descrito anteriormente con vívidos detalles. Los expertos forenses digitales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Clark confirmaron que la unidad no mostraba signos de manipulación, fabricación o edición posterior a la creación. Todos los metadatos de los archivos estaban intactos y las marcas de tiempo se alineaban perfectamente con los dispositivos de seguridad conocidos instalados en la casa de Rick Harrison, incluidas las cámaras encubiertas que anteriormente había negado poseer. Entre las pruebas más condenatorias se encontraba un vídeo privado, mostrado únicamente al tribunal para proteger la identidad del testigo. La capturó sola en su habitación, con sus ojos frecuentemente dirigiéndose a la esquina del techo, un lugar identificado más tarde como el escondite de una pequeña cámara disfrazada de detector de humo. El vídeo no solo corroboró el testimonio de la testigo sino que también coincidió con su angustia psicológica documentada. Además de la evidencia digital, un experto en caligrafía autenticó un diario escrito a mano de 176 páginas, cuidadosamente conservado en condiciones de limpieza en seco y que muestra un envejecimiento natural. La Fiscalía consideró que esto era una prueba crucial, que documentaba cronológicamente años de abusos sostenidos. Cada entrada del diario detallaba emociones, diálogos, acciones y momentos del día específicos, con una precisión notable que coincidía con las marcas de tiempo de los archivos digitales. Una entrada particularmente conmovedora decía: el 22 de julio de 2015, Rick vino después de cenar. Dijo: nadie me amaría jamás como el licor y lo hacen. Subió el volumen de los parlantes de la sala. Sabía que esta noche no sería una buena noche. Imágenes de vídeo de la misma fecha y hora verificaron la presencia de Rick en el dormitorio durante 47 minutos completos, inmediatamente después de que se activó la música inusualmente alta. Además del diario y la evidencia en vídeo, la Fiscalía presentó una inquietante colección de mensajes de voz y correos electrónicos intercambiados entre Rick y su hijo, Corey Harrison. Un mensaje, enviado a las 2:14 de la madrugada por Corey, decía simplemente: esta noche te toca a ti. El equipo de defensa de Rick intentó argumentar que esto podría haber sido una broma interna o una referencia a un horario de deberes familiares, pero esta explicación fue rápidamente descartada por no convincente a la luz de otras pruebas convincentes. Podría decirse que la prueba más dañina fue un clip de audio de 18 segundos, grabado en el antiguo teléfono móvil del testigo. La voz masculina, inequívocamente identificada como la de Rick Harrison, dijo siniestramente: deberías considerarte afortunado de que te hayamos adoptado. Si todavía estuvieras en el sistema, te pasarían como basura. Expertos independientes en análisis de voz de UCLA compararon esta grabación con los patrones vocales conocidos de Rick con un nivel de confianza del 96%. Otros testimonios de testigos de pruebas físicas pintaron un cuadro escalofriante de la situación dentro de la casa de Harrison. Gloria Mendoza, exama de llaves empleada por la familia entre 2014 y 2016, contó un incidente inquietante en el que sin darse cuenta se encontró con Rick y su hija adoptiva en una posición comprometedora. Ella describió a la niña congelada por el miedo, con el rostro pálido, mientras que Rick estaba sin camisa de cintura para arriba. Mendoza renunció a su trabajo poco después de este incidente, pero se abstuvo de denunciarlo por temor a represalias legales y la pérdida de su medio de vida. Otro testigo clave, el repartidor Brett Cummins, testificó que durante una entrega rutinaria por la noche, la función de nota de voz de su teléfono se activó accidentalmente, capturando un grito aterrorizado y una clara súplica: por favor, otra vez no. Esta grabación fue verificada como genuina por el Laboratorio de Audio Forense de Las Vegas. La psicóloga doctora Elizabeth Connors, experta en trastorno de estrés postraumático, brindó un testimonio crítico de que los síntomas psicológicos del testigo, disociación, pérdida de memoria, insomnio y ansiedad intensa, eran totalmente consistentes con el trauma que normalmente se observa en las víctimas de abuso sexual a largo plazo.
Con un conjunto de pruebas tan sólido ahora sobre la mesa, los expertos legales están comenzando a reconocer que los cargos relacionados con el lavado de dinero son simplemente la punta de un iceberg mucho más grande y más inquietante. El Consejo de Testigos ha presentado formalmente todos los materiales ante el FBI, pidiendo una investigación federal ampliada sobre las redes organizadas de explotación y abuso infantil. Para complicar aún más las cosas, una fuente de producción de televisión reveló que Rick Harrison había rechazado repetidamente las solicitudes de los productores de presentar a su hija adoptiva en los segmentos en pantalla de la familia, alegando que se sentía incómoda con la cámara. A la luz de las pruebas que ahora surgen, esta afirmación adquiere un significado mucho más siniestro e innegable. La doctora Laura Kim, psicóloga de medios de la Universidad de Stanford, ofrece una visión conmovedora cuando dice: no admiramos a las celebridades en sí mismas. Admiramos las narrativas que encarnan. Cuando esa narrativa colapsa, perdemos una parte de nuestra propia identidad. Esta observación arroja luz sobre una verdad fundamental sobre la fama: nunca se trata solo del individuo, sino de la historia que representa. Durante años, las estrellas porno fueron más que una simple fuente de entretenimiento, encarnaban la nostalgia, una parte integral de las rutinas y rituales familiares, y a menudo evocaban una sensación de comodidad y familiaridad. No se trataba solo de ver un programa de televisión, se trataba de ver una figura sabia, a menudo retratada como un padre, guiando a su hijo a través de los desafíos y complejidades de la vida. Sin embargo, cuando salió a la luz el escándalo que rodeaba a Rick Harrison, quedó claro que el problema en cuestión no se trataba simplemente de los procedimientos legales o los detalles específicos de un juicio, sino de la traición de un ícono cultural. Los espectadores no solo estaban viendo cómo se desarrollaba el juicio, estaban presenciando el colapso de una narrativa querida que había quedado grabada en su conciencia cultural. Se sintió como una traición a su infancia o una ruptura en la fe que habían depositado en una figura en la que habían llegado a confiar. El problema se profundiza significativamente cuando la fama se entrelaza con el poder desenfrenado. Durante más de una década, Rick Harrison no fue simplemente el famoso propietario de una conocida casa de empeño, él era la mano invisible que controlaba casi todos los aspectos del espectáculo. Dictó las decisiones de postproducción, seleccionó cada argumento y ejerció un control casi total sobre quién aparecía ante la cámara y qué veía el público. Más que eso, manejó la imagen pública de su familia, manteniendo meticulosamente ocultos al mundo los detalles de sus vidas privadas. Nadie, ni siquiera el elenco o el equipo, tenía la autoridad para cuestionar lo que ocurrió detrás de escena o lo que la cámara no vio. La hija adoptiva de Rick, la testigo clave del juicio, alguna vez no fue una entidad en la narrativa de los medios. Su ausencia no fue una coincidencia, era parte de una estrategia deliberada de ocultamiento. El público, arrastrado por el espectáculo de la personalidad de Harrison, nunca pensó en preguntarse por qué alguien que hablaba tanto de los valores familiares había mantenido a su propia familia tan cuidadosamente oculta a la vista. Esta dinámica, sin embargo, va más allá de Rick Harrison. Habla de una cuestión social más amplia en la que la fama confiere una sensación de inmunidad moral. En este mundo, a menudo se confía en las personas influyentes sin necesidad de pruebas o fundamentos, mientras que las víctimas, especialmente aquellas de comunidades vulnerables como el sistema de cuidado de crianza, enfrentan dudas, incluso cuando presentan pruebas, testigos y documentación digital abrumadoras. Como escribió astutamente el periodista Elijah Monroe en el Atlántico, Rick Harrison no es el único, más bien, sirve como un ejemplo muy público de un ecosistema mucho más amplio en el que los medios, la audiencia y la reputación se unen para proteger a los poderosos, a menudo a expensas de la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cuántos otros como Rick Harrison existen más allá de la pantalla del televisor? ¿Cuántas figuras públicas, desde las que aparecen en programas de entrevistas y escenarios de TED hasta personas influyentes en YouTube y TikTok, cuentan con la confianza incondicional de millones y, al mismo tiempo, permanecen en gran medida sin ser examinadas? Estas figuras rara vez enfrentan el escrutinio que exigen su poder e influencia. Si bien el juicio de Rick Harrison puede durar solo unas semanas, el impacto y las lecciones del caso resonarán por mucho más tiempo, no solo para la víctima o para el sistema legal, sino también para la forma en que nosotros, como sociedad, nos relacionamos con las celebridades en la era de los medios de comunicación. Para el último día del juicio, la narrativa había cambiado por completo. Nadie se centró en los cargos originales de lavado de dinero o contrabando de antigüedades, acusaciones que alguna vez habían dominado los titulares. En cambio, la atención se había centrado en la hija adoptiva de Rick Harrison, la misma persona por la que había trabajado tan duro para mantener oculta del ojo público.
Después de días de testimonios, cientos de documentos, pruebas digitales y numerosos testigos, había deconstruido meticulosamente la imagen cuidadosamente seleccionada de la familia Harrison. Lo que surgió fue un retrato de una familia sin el brillo de la televisión, despojada de la iluminación colorida y del diálogo guionizado. Lo que el mundo vio fue algo mucho más crudo, fragmentos de memoria unidos a partir de años de dolor, trauma y miedo. Cuando abandonó el estrado de los testigos por última vez, no miró a Rick. No buscó la mirada del jurado. Simplemente se alejó, cada paso cargado con el peso de dejar atrás un lugar que la había silenciado durante tanto tiempo. Afuera del tribunal, los periodistas estaban ansiosos por escuchar sus palabras, pero ella no dijo nada. Su abogado, hablando en su nombre, ofreció solo una frase breve pero poderosa: ella no quiere compasión. Quiere que le crean. Esta línea resume el núcleo del juicio: nunca se trató solo de responsabilizar a un hombre. Se trataba de enfrentar un sistema que ha colocado a las celebridades en un pedestal, hasta el punto de sacrificar la verdad en favor de mantener una narrativa querida. Mientras Rick Harrison espera un veredicto legal, la realidad es que ya lo perdió todo. Los acuerdos de patrocinio se evaporaron. Se descartaron las estrellas del porno. Su nombre fue borrado de todas las listas que alguna vez lo celebraron como símbolo del hombre común. Más importante aún, la confianza que el público alguna vez depositó en él se había hecho añicos. Su carrera no terminó con una sentencia judicial, terminó con el silencio del mismo público que una vez lo había aclamado. Sin embargo, el verdadero clímax de esta historia no pertenece a Rick Harrison. Nos pertenece a nosotros, la audiencia. Nosotros somos los que alguna vez creyeron en su personaje televisivo, los que compartimos clips de sus ingeniosos intercambios, los que convertimos sus eslóganes en memes, los que nos reímos de las negociaciones aparentemente inocentes. Ahora nos vemos obligados a considerar una verdad más profunda: ¿por qué creímos tan rápidamente? ¿Y en quién, en el futuro, podríamos confiar ciegamente sin cuestionarlo? La voz que Rick Harrison trabajó tan duro para suprimir, la voz de su hija adoptiva, ahora ha regresado más fuerte y clara que nunca. Ha traspasado las paredes de la sala del tribunal, liberándose de los confines de cualquier pantalla de televisión y planteando una pregunta mucho más amplia a la sociedad: ¿a quién estamos pasando por alto? ¿Quién permanece sin ser escuchado? ¿Y cuándo, como cultura, finalmente elegiremos escuchar? Sus últimas palabras en la sala del tribunal fueron simples pero profundas: me niego a morir en silencio, y hoy no lo hice. Desde entonces, estas palabras se han convertido en un grito de guerra, no solo por su supervivencia sino por la supervivencia de la verdad misma. Ella ya no es la chica que Rick Harrison intentó borrar. Ella es la voz de la resistencia, el testigo de una verdad que el mundo decidió ignorar durante demasiado tiempo. Si bien el tribunal finalmente emitirá su fallo legal, el veredicto moral ya se ha emitido. Se extiende más allá de Rick Harrison y nos abarca a todos, los que sabían, los que dudaban y los que decidieron permanecer en silencio.